Hoy vamos a dar continuidad al estudio de las Sagradas Escrituras, pero de manera muy especial a uno de los libros que la componen. Ya veíamos el libro del profeta Daniel. Y la semana pasada iniciamos con lo que es una introducción y habíamos dicho que hoy continuaríamos con esa introducción y con eso culminaríamos la introducción a este estudio que ya estamos iniciando para leerlo, estudiarlo de una manera, como leímos en el Espíritu de Profecía, de manera más detenida. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada. Vimos que el autor es la divinidad o Dios, que el escritor es Daniel, que en la biografía, de manera muy resumida, vimos que Daniel es judío, descendiente de la tribu de Judá, fue estadista, y cuando digo estadista me refiero a que estuvo involucrado en el gobierno. Recuerden que vimos que fue gobernador tanto del reino de Babilonia como el reino de Medo-Persa. Y lo más importante, fue profeta. El tiempo, habíamos dicho que es para el siglo VI a.C. El lugar fue en Babilonia, donde él residía. Y el idioma, vimos que es en hebreo y arameo. En la categoría de libros, al menos en la Biblia cristiana, vimos que pertenece a los libros llamados profetas mayores, y en la división bíblica conocida como Antiguo Testamento, siendo el libro número 27, con una textura, o más bien con un contexto que se distribuye en 12 capítulos y 357 versículos, teniendo dos contenidos, uno histórico y otro profético. Esto de manera muy resumida lo que vimos la semana pasada. Así que vamos a dar inicio a otra parte de esa introducción. Daniel en las religiones. Aquí vemos tres símbolos que representan respectivamente al judaísmo, al cristianismo y al islam. Estas tres religiones son las tres religiones monoteístas principales y más grandes. No son las únicas, pero son las principales. Y Daniel, de una manera u otra, es considerado en esas tres religiones. En el judaísmo, por ejemplo, ya habíamos mencionado, esta es la Tanaj o Biblia hebrea. Daniel se encuentra en uno de los tres tomos o categorías de libro en la que está dividida la Tanaj, que es la Torá, los Nevim o profetas y los Ketuvim. Y habíamos mencionado que a pesar de que nosotros concebimos que Daniel es un profeta, en la Biblia hebrea Daniel no se encuentra en la división de los Nevim, o sea, de los profetas, sino más bien en la división conocida como los Ketuvim o los escritos, en una subcategoría que se llaman los históricos. Y aquí tengo más o menos cómo es que ellos hacen la división. Por ejemplo, el primer tomo es la Torá, que traducido al español es la ley, y está compuesta por los primeros 5 libros. Luego vienen los Nevim o profetas, los cuales lo dividen en profetas anteriores, que son estos que están aquí, como Josué, Judas, Samuel y Reyes, y luego en profetas posteriores, los cuales se subdividen a su vez en mayores y menores. Y los menores, por supuesto, son los 12 profetas menores, y los mayores solamente tienen 3. En los Ketuvim o escritos, los subdividen en 3 categorías. Los primeros son los escritos de sabiduría o también libros poéticos, los libros que se leen en celebridades, en celebraciones especiales como el día del Purim, el Yom Kippur y otras cosas, y los libros históricos. Y si se da cuenta, el libro de Daniel se encuentra en esa parte. En el judaísmo, no solamente actualmente, sino incluso antes de Cristo, siempre se ha tomado una consideración por el libro del profeta Daniel muy distinta a como nosotros la tomamos. Fíjense, por ejemplo, que no lo ponen dentro de los profetas. Cuando usted estudia la razón por la cual los judíos no tienen a Daniel como lo tenemos nosotros, hay muchas excusas, ¿verdad? Vamos a decirlo así, y muchas veces hasta contradictorias entre ellos mismos. Parte de esto es que ellos atribuyen que el libro fue escrito en el tiempo de los macabeos, que no es del siglo VI, sino posterior. Por lo tanto, cambia la interpretación profética. Hay parte profética que ellos lo atribuyen a ese tiempo, que nosotros, sobre todo los adventistas del séptimo día, no lo hacemos de esa manera.
En el cristianismo ya mencionamos, consideramos a Daniel como el escritor del libro y como un profeta, y un profeta mayor. Dentro del Islam, al menos, aunque en el libro de ellos, el Corán, como lo vemos aquí, no se menciona a Daniel, sí dentro del Islam y en diferentes subculturas islámicas, consideran a Daniel como un profeta. Y más aún, ellos atribuyen ciertas cosas al profeta Daniel. Por ejemplo, ellos tienen una historia que cuenta que Daniel en una ocasión hizo una oración y personas que habían fallecido miles de años antes resucitaron. Otros consideran también que Daniel fue rey después de la cautividad del pueblo de Israel. Cuando regresaron, Daniel fue rey. Eso entre muchas otras cosas. Por ejemplo, hay un libro llamado el libro de la interpretación de sueños que se le atribuyen a Daniel. Hay muchas cosas que dentro del Islam consideran del profeta Daniel. Para seguir hablando de Daniel, y sobre todo en lo que es la cristiandad, hay lo que existen unas conmemoraciones litúrgicas. Una conmemoración litúrgica es una celebración en memoria de. Eso de litúrgico se refiere a lo que nosotros llamaríamos un culto o una misa, una celebración. Entonces es una celebración especial en memoria. Hay varios tipos de liturgias, pero esta es en conmemoración. Aquí hay 4 subdivisiones o denominaciones dentro del cristianismo que celebran liturgia en honor o en memoria de Daniel. Por ejemplo, dentro de la Iglesia Ortodoxa Oriental tienen un domingo especial que le llaman Domingo de los Santos Patriarcas, donde ellos celebran el día de los 3 jóvenes, Misael, Ananías, Azarías, y también de Daniel, o como yo le llamaría, San Daniel. Y lo celebran entre el 11 al 17 de diciembre. Dentro del catolicismo también tienen en el santoral, en la fecha de los santos, que todos los días hay un santo, el 21 de julio, o sea, dentro de 2 viernes, ellos celebran el día de San Daniel, y es refiriéndose precisamente a Daniel. Dentro de la iglesia luterana, sobre todo la de Missouri, ellos también tienen una conmemoración litúrgica el 17 de diciembre. Dentro también de su calendario de los santos, ellos consideran que es el día de San Daniel. Y dentro de la iglesia copta, o sea, la iglesia cristiana egipcia, ellos lo celebran el 3 de abril. Me parece que en la luterana o en la ortodoxa, ellos entonan un himno que está basado en el capítulo 2 del libro del profeta Daniel. Así que Daniel es más famoso de lo que nosotros pensábamos, porque miren cómo nos conmemoran. Le había mencionado que hay pasajes bíblicos donde se menciona la palabra Daniel antes del libro de Daniel y también hay después del profeta Daniel. Aquí tenemos, por ejemplo, Esdras, tenemos a Primera de Crónicas, lo vamos a leer brevemente. Primera de Crónicas 3:1 nos dice: estos fueron los hijos de David que le nacieron en Hebrón. El primogénito fue Amón, de Ijonoam, de Jezreel. El segundo fue Daniel. ¿Sabían ustedes que David tenía un hijo llamado Daniel? Ahí lo estamos viendo. Esdras 8:2 dice: de los hijos de Fineas, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel. Itamar tenía un hijo llamado Daniel. En Nehemías 10:6 habla de los que fueron o que regresaron del cautiverio y menciona en el listado Daniel, Ginetón y Baruch. Esto no es el profeta Daniel, estoy mencionando a personas que también tenían el nombre de Daniel. Ezequiel 14:14: si en medio de ella estuviesen estos 3 hombres, Noé, Daniel y Job, por su justicia ellos librarán solo sus propias vidas, dice el Señor Jehová. Ezequiel 14:20: aun si Noé, Daniel y Job estuviesen en medio de ella, vivo yo, que no librarían ni un solo hijo ni una sola hija, dice el Señor Jehová. Ellos por su justicia librarían solo sus propias vidas. He aquí, tú eres más sabio que Daniel, y no hay ningún misterio que te sea oculto. Ezequiel 28:3. Al menos Ezequiel 14, ese Daniel sí es Daniel el profeta.
Por último, la que mencionamos la semana pasada, Mateo 24:15, en palabras de nuestro Señor Jesucristo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Estas son las principales citas donde se menciona la palabra Daniel, que habíamos ya dicho lo que significa. Dios es mi justicia, Dios es mi juez. Esta palabrita que ven aquí, vamos a ir atrás un ratito. No se parece a eso, ¿verdad que no? Y ya la semana pasada yo lo había explicado que esto es hebreo. Y esto le aseguro que no es español ni inglés, es griego, y dice Daniel. Habíamos mencionado algo de esto de Daniel, pero hoy quiero hablar un poquito más, ya que la semana pasada no nos alcanzó el tiempo. Hay un texto, o hay varios textos, incluso capítulo completo, escritos originalmente en griego y que se le atribuye al profeta Daniel. Esos textos usted no lo va a encontrar en su Biblia, solamente la va a encontrar en ciertas Biblias, incluso protestantes, ortodoxas, en algunas culturas judías de habla griega, más o menos, lo va a encontrar en algunas y en otras no. Esos textos que están en griego son los siguientes. Hay una parte en el capítulo 3, ustedes recuerdan que el capítulo 3 de Daniel habla de cuando los jóvenes hebreos fueron echados al horno de fuego ardiendo. Bueno, en el texto griego dice que Azarías hizo una oración dentro del horno de fuego y que luego los tres juntos entonaron un himno. De hecho, el subtítulo que le colocan a ese texto es el himno de los tres niños o de los tres jóvenes. Y ahí más o menos una imagen de los tres jóvenes entonando o cantando el supuesto himno. Hay otra parte que es el capítulo 13, este se le atribuye al capítulo 13, que es la historia de Susana. La historia de Susana habla de una joven casada, judía, descendiente de la tribu de Judá, rica, a la cual dos ancianos, lo están viendo acá, de esta manera representada, querían tener intimidad con ella. Los dos no sabían eso hasta que los dos se encontraron porque estaban acechando a Susana. Susana en una ocasión estuvo en el jardín bañándose y le pidió a los siervos, a las siervas, que se retiraran y la dejaran sola. En eso llegaron estos dos ancianos que eran jueces de la ciudad y fueron a acecharla y se encontraron uno al otro. Oh, ¿y qué tú haces aquí? Oh, ¿qué tú haces aquí? Y tuvieron que decirse en qué estaban. Los dos sinvergüenza, según la historia, dicen: vamos a proponerle o vamos a sobornar a Susana para que esté con nosotros. Si ella no quiere, vamos a acusarla falsamente. Tú eres un testigo y yo soy otro, y vamos a decir que ella estuvo con un joven. Por lo tanto, cometió adulterio y según la ley de Moisés tenía que morir apedreada. Bueno, entonces le hacen la propuesta a Susana. Susana dice: no, prefiero que me acusen falsamente. Y así ocurrió. Los ancianos acusaron a Susana, y en eso vino Daniel. Daniel sabiamente dice: no, espérese, esto está como medio extraño. Vamos a interrogar a los dos ancianos de manera individual. Los dos dieron diferentes versiones del hecho, y así se reveló que estaban hablando mentira, y Susana fue liberada. Hay otro capítulo, que es el capítulo 14, donde hay dos historias: Daniel y el dios Bel. El rey estaba hablando con Daniel acerca de un dios llamado Bel. Daniel le dice que eso es una estatua, que eso no hace nada. Entonces el rey le pregunta a Daniel: entonces, ¿quién se come la comida que nosotros le ofrecemos? Porque ellos le ofrecían ofrenda de comida y supuestamente se la comían. Entonces Daniel sabía que no era la estatua, porque la estatua no puede hacer nada. Entonces entra en una lucha estilo Elías y los demás profetas. Aquí el que fallaba iba a ser asesinado, o Daniel o los sacerdotes que oficiaban para el dios Bel. Hicieron la prueba, pusieron la comida en el templo
Y Daniel sabiamente esparce ceniza sobre el piso. Cierran la puerta del templo, al día siguiente se comieron la comida. Y el rey le dice, ¿ves, Daniel, que ese Dios es verdadero? Y le dice, mira para abajo, todas las huellas de niños y adultos. Y así descubrieron que había una puerta secreta de manera subterránea, y por ahí iban los sacerdotes con sus mujeres y sus niños, como lo ven ahí, y se hartaban todo el banquete que le ofrecían el Dios Rey. Luego hay otra historia, ahí mismo en el capítulo 14, que es de Daniel y el dragón o la serpiente. Y en esta ocasión el rey le dice, ok, Daniel, tienes razón, la estatua no puede hacer nada, está muerta, pero ese sí es un Dios viviente, le dice. Y Daniel le dice, dame la oportunidad de yo alimentarla y tú vas a ver que yo la voy a matar. Le dice, pues, vamos, ese es un Dios. Daniel prepara una comida, alimenta al dragón o a la serpiente y obviamente murió. Era una comida preparada específicamente para matarla. En eso ya el pueblo se rebeló contra el rey. Dice, oh, ven acá, pero tú te quieres ir para la fe de Daniel, te vamos a matar. Entonces ahí el rey manda a Daniel al foso de los leones. Viene un supuesto profeta que es tomado por el pelo y es llevado por un ángel hasta donde está Daniel para alimentar a Daniel y darle esperanza de que iba a ser librado, y así mismo ocurrió. Recuerden, todo esto que le estoy contando no está en la Biblia. Simplemente le estoy narrando el texto griego. Que por cierto, ese texto griego para los protestantes, o la mayoría de los protestantes, son textos apócrifos. Apócrifos quiere decir que no tiene para nada inspiración divina, que usted no puede ejercer su fe en eso. No es que al leerlo usted está cometiendo algún pecado, pues yo lo leí y todos tienen que leerlo, incluso me imagino que en teología tienen que leerlo también, pero usted confiar en que esa es la palabra de Dios, ya eso es algo abismal, porque no es la palabra de Dios. Aun cuando pueda contar historias reales, no son inspirados por Dios. Y la semana pasada habíamos mencionado cómo los textos, los libros, los capítulos que fueron escritos en griego han sido considerados apócrifos. Primero vimos que después del año 70 después de Cristo, un grupo de eruditos judíos determinaron cuáles textos iban a ser realmente del canon sagrado. Vimos que eran tres criterios: que el texto fuera escrito antes del siglo III antes de Cristo, o sea, antes de que viniera la colonización y la invasión griega con la cultura helenística, y así entonces influyera sobre los judíos. Que el texto por lo menos tuviera un original en hebreo, y como esos textos no tienen ningún original en hebreo, pues salen del canon. Y lo otro, que tenga un mensaje que edifique, porque esa historia de Susana lo que parece una novela, un chisme. Eso por poner el ejemplo de lo que acabamos de leer. Martín Lutero luego hace también una revisión con un criterio un poco distinto, y él lo que hace es que compara, y si contradice con la demás Sagrada Escritura, él lo sacó. Por ejemplo, hay libros apócrifos donde dice que usted puede orarle a un muerto. Sabemos que eso contradice el resto de la palabra de Dios. Por eso Martín Lutero dice, no, ese libro no puede ser inspirado por Dios, contradice todo el resto de la palabra de Dios. Estos libros, sin embargo, yo le mencionaba, estos textos, hay religiones dentro del cristianismo, denominaciones, donde sí lo aceptan, pero ellos le llaman deuterocanónico. Y es un término que acuñó la Iglesia Católica, uno de los sacerdotes, después de la Reforma. O sea, cuando ellos vieron que Martín Lutero sacó a la luz la verdad de los libros y los textos apócrifos, ellos tuvieron que buscar una explicación para decir que sí eran inspirados por Dios, y ellos lo llaman deuterocanónico, diciendo que eso es un segundo canon, una segunda revisión, y que sí son inspirados por Dios. Pero sabemos que realmente no son inspirados por Dios. National Geographic, los manuscritos del Mar Muerto. La semana pasada, cuando iniciamos la introducción, habíamos mencionado que como material de estudio del libro del profeta Daniel, íbamos a utilizar la Biblia en diferentes versiones, incluyendo la Biblia hebrea, los escritos del Espíritu de Profecía y la ciencia. Y mencionaba que la ciencia, arqueología, geografía, historia, lingüística
y otras cosas por el estilo. Pues aquí tenemos esa parte del aporte científico, específicamente de la arqueología, a la veracidad de la Biblia y sobre todo el libro del profeta Daniel, que es el que estamos estudiando. Los manuscritos del Mar Muerto. La palabra manuscritos viene del latín manus y escrito, que significa escritos a mano, no a computadora ni a máquina de escribir, sino a mano. Y se refiere a unos escritos antiguos que se realizaban en unos soportes de pieles o cueros de animales, conocidos como pergaminos, que se enrollaban ya fuera de manera vertical, se le llama formato de rótulo. Eso ustedes lo ven, por ejemplo, en la historia de los reyes, de los niños. Y el otro formato es el formato volumen, que se enrolla o se desarrolla verticalmente. En esos rollos o manuscritos se hallaron en el Mar Muerto. También se hacía de un junco que se daba sobre todo en la ladera del río Nilo, que es el papiro, es como un tipo de papel, aunque el pergamino es de mejor calidad, dura más. Bien, entonces los manuscritos del Mar Muerto se refieren a esos escritos que se encontraron en el Mar Muerto. Esto que ven aquí, donde dice Dead Sea, es el Mar Muerto. Y esto es un mapa más o menos con relieve. Aquí vemos a Jerusalén, a Belén, Engedi, Masada, la desembocadura del río Jordán. Y aquí hay una parte muy importante que vamos a tomar hoy, y es esto aquí. ¿Cómo dice ahí? Qumran. Qumran. Aquí vemos otro mapa. Vemos a Israel. Aquí vemos a Jerusalén. Y ahí vemos el Mar Muerto. Y esa partecita que destaca ahí, Qumran nuevamente. Qumran es un valle desértico, específicamente en el desierto de Judea, donde encontramos estas ruinas que pertenecía a una comunidad judía llamada los esenios. Los esenios se establecieron en esta zona para alrededor del año 160 y algo antes de Cristo, y ellos se localizaron o se ubicaron aquí. De ahí vemos simplemente lo que son la parte de la construcción que ha quedado en ruinas. Aquí vemos otra foto y aquí la vemos más de alto. Quiero que llame la atención a esta parte de aquí. Si se dan cuenta, es una zona montañosa y todo es bastante desértico. Aquí más o menos una reconstrucción en dibujo de cómo era posiblemente esa comunidad, esa parte estructural que estaba en Qumran. Y nuevamente vean acá donde hay una zona montañosa. Esto es cerca del Mar Muerto, bien cerca, por eso le llaman los rollos del Mar Muerto o los rollos del Qumran. Aquí nuevamente quiero llamar la atención a las montañas, porque la parte que vamos a tratar es más de la montaña que de la misma ruina. Aquí hay una de las montañas. Si se dan cuenta ahí, ¿qué ustedes observan? Como una cueva, ¿verdad? Aquí vemos otra cuevita. Y aquí vemos una cueva aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Aquí vemos más cuevas. Esta es la parte montañosa que estamos viendo. Más cuevas. Esto desde abajo, desde el llano, desde el valle. Como se ven todas las partes montañosas, bastante rocosas y áridas. ¿Y por qué le menciono esto? Porque en esas cuevas que ustedes observan ahí, encontraron esos rollos, esos escritos. Y al menos los primeros 7 rollos, porque son 972 rollos escritos, los primeros 7 lo encontraron de manera casual. Habían unos pastores que cuidaban cabras y fueron cruzando por ahí y se toparon con una de las cuevas. Entraron a la cueva y se encontraron algo parecido a eso. Es decir, un rollo metido en una tinaja de barro. Les dije, son 972 rollos.
Y entre lo que se encuentra en esos escritos, están los libros de la Biblia. Algunos de manera completa, como el libro de Isaías, y otros están fragmentados, pero corroboran de que la Biblia que nosotros tenemos hoy está intacta. Esto no estoy hablando de cientos de años, esto fue recientemente, mis hermanos. 1947 empezó cuando estos pastores dieron con esto, cayendo lateral una cabrita y encontraron el rollo. Luego hasta 1957 encontraron 11 cuevitas, o 11 cuevas de lo que están viendo. Y entre todas esas cuevas encontraron todo eso, no solamente de la Biblia, sino que también encontraron manuscritos de comentarios que hacía la comunidad escénica. Recuerdan que eran los esenios que vivían ahí. Y los esenios, ya que lo he mencionado tanto, eran una comunidad judía que se ubicó ahí después de la revuelta de los macabeos. Estamos hablando antes de Cristo. Y ellos se cuenta que conservaron estos libros precisamente para eso, para la posteridad, para que pudieran conservarse en peligro del Imperio Romano. Por eso la mayoría de los manuscritos que se encuentran ahí datan del año 250 antes de Cristo hasta el año 66 después de Cristo, antes de la destrucción de Jerusalén. En este año, en febrero, se encontró otra cueva. Es la cueva número 12, son 11. Y luego presentaron una imagen, la imagen me parece tiene un error. Este error que dice 13, pero son 11. Y este año, como les dije, en febrero 2017, se encontró la número 12. Y ahí vemos la 1, 2, 3, dónde están ubicados cada una de las cuevas. Y ahí vemos lo que le presenté ahorita, la parte de las ruinas de Qumran. Y todo este valle que vemos ahí de Qumran. Y las montañas, todo esto, mis hermanos, allá en el fondo, usted puede encontrar lo que es el Mar Muerto, porque esto se encuentra en la costa occidental, me parece, del Mar Muerto. Usted es cerca, bien cerca del Mar Muerto. Y ahí quiero compartir de manera más específica dónde encontraron los rollos o fragmentos del libro del profeta Daniel. En la cueva número 1, usted ve aquí arriba, ahí en esa cueva número 1 encontraron fragmentos, papiros, pergaminos del libro del profeta Daniel, y específicamente encontraron encontraron 3 fragmentos de Daniel y fueron publicados luego en un libro que se llama Descubrimientos en el desierto de Judea 1, Caverna 1 de Qumran, en 1955. Eso es reciente, mis hermanos. Y en esos fragmentos que encontraron el capítulo 1 y el capítulo 2 de Daniel, y el capítulo 3 también. La parte del capítulo 1 que encontraron fue el capítulo 1 del versículo 10 al 17, el capítulo 2 del versículo 2 al 6 y el capítulo 3 del versículo 22 al 30. También llama la atención que yo le había mencionado la semana pasada del hebreo y el arameo, y le mencionaba que la parte aramea del libro de Daniel empieza en el capítulo 2, versículo 4, parte B. Ellos lo encontraron exactamente así. O sea que la arqueología ha confirmado lo que tenemos como Biblia. Y algo interesante de lo que acabé de mencionarles de los libros apócrifos es que en estos rollos o fragmentos, el capítulo 3 no cuenta la historia de los 3 jóvenes orando y entonando el himno. Así que confirma más lo que hemos estado creyendo. También la otra cueva donde encontraron fragmentos de Daniel fue acá, en la 4. Wow, tan lejos, ¿sí? Una allá y la otra acá. Y también se publicó en el 1956. Todos esos hallazgos y descubrimientos, los arqueólogos lo publican en libros. Y usted puede buscarlo en PDF, en internet, o comprarlo en línea. Y la otra es la cueva número 6, la cual no veo por ninguna parte, pero en esta imagen que busqué no la pusieron. Pero en la cueva número 6 también encontraron fragmentos del libro del profeta
Daniel. Esto es importantísimo, mis hermanos, porque yo solamente estoy mencionando a Daniel, pero fue toda la Biblia. El libro de Isaías es completo, que está, lo hallaron completo, no como el de Daniel que tiene fragmentos. Y con eso, reciente, en 1956, eso fue el otro día. Con eso, la cristiandad y también el judaísmo encontraron apoyo incluso de la ciencia, que siempre vive contradiciendo la palabra de Dios. Do you speak English? ¿Habla español? ¿En qué idioma? Habíamos mencionado que el libro fue escrito originalmente en hebreo y arameo. El capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4 y la parte A, lo voy a leer textualmente para que se den cuenta dónde es. Dice en la parte del versículo 4, dice, entonces, versículo 4, capítulo 2, entonces los caldeos dijeron al rey en lengua aramea, de ahí para allá todo fue escrito en arameo, tal como lo dice que dijeron al rey en lengua aramea, y de ahí para allá hasta el capítulo hasta el capítulo 7 completo, escrito en arameo. Luego, el capítulo 8 hasta el 12 vuelve en hebreo. Por cierto, este es el abecedario hebreo. Y este es el arameo, que como les dije fue del capítulo 2, versículo 4, segunda parte, hasta el capítulo 7 y versículo 28, o sea, el capítulo completo. Esta parte de arameo es la que yo quiero resaltar en esta noche también. Por eso leí el libro de Segunda de Pedro, donde dice que tenemos la palabra profética más segura. Este libro, la Biblia, pero el libro de Daniel en especial, es uno de los libros más atacados, bien atacado, donde dicen que no fue Daniel, que no fue escrito en ese tiempo, y que lo que dice Daniel se contradice y que no es veraz. O sea, hay una difamación grande contra este libro, pero la ciencia ha apoyado de una manera u otra a la cristiandad de manera especial para confirmar lo que tanto los mártires como nosotros por fe hemos estado creyendo, de que el libro de Daniel es real, es lo que dice. El arameo, presten atención a esto porque es un poco enredado, es lingüística, yo no soy, apenas sé español y un poco de inglés. Había 3 tipos de arameo. ¿Cuántos tipos? 3. El arameo alto, que se hablaba en las cortes reales. El arameo medio, que era la persona educada, aunque no pertenecía al palacio. Y el arameo bajo, o como le decimos, el de la calle. Los 3 se conservaron durante todo el reinado de Babilonia. A partir de la caída de Babilonia, los 2 primeros, el alto, el de la corte, y el medio desaparecen. A partir de ahí lo que queda es el arameo de la calle, que incluso fue evolucionando. Bueno, pues cuando toman, esto que le estoy diciendo de los 3 niveles de arameo, no se crean que se sabe de hace mucho. Esto fue en 1923 que se descubrió que habían 3 tipos de arameo. Antes de esa fecha, lo que atacaban el libro de Daniel decían, fíjense que el libro de Daniel, la parte aramea, ese arameo no sirve. Porque lo comparaban. Recuerden, ellos estaban comparando un arameo alto con el arameo de la calle, sin saber que existía un arameo alto. Por supuesto que van a decir que el que escribió el libro no sabía arameo. Pero ustedes creen que Daniel, después de durar 3 años universitarios, como dice el capítulo 1, y lo voy a leer textualmente, dice el versículo 4, el capítulo 1, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Y también dice que eran por 3 años. ¿Usted cree que estudiando 3 años usted no va a saber leer, escribir un idioma? Aparte de eso, que recuerden cuál era el objetivo. Que al final de los 3 años se evaluaran y lo pusieran a trabajar en el palacio. El reino de Babilonia duró 70 años, de los cuales Nabucodonosor duró 43 años.
Entonces, ¿usted cree que Daniel no sabía escribir? Claro que sabía escribir bien el arameo. Pero el arameo que Daniel utilizaba era el arameo alto, no el bajo, porque él pertenecía a la corte del rey. Pero cuando desaparece ese arameo y vienen a comparar ese arameo oculto con un arameo de la calle, por supuesto que le va a parecer que no sabe escribir. No sé si me están entendiendo la idea. Es como una comparación ante algo que ignoran, porque le estoy diciendo esta comparación cuando no se sabía que existían 3 niveles de arameo. Y ese era uno de los argumentos que decían, ¿se dan cuenta? El que escribió eso no pudo pertenecer a la época de Daniel. ¿Por qué? Porque está mal escrito. Eso fue alguien que lo escribió después, quizá en el año 200 antes de Cristo, donde ya el arameo no se hablaba mucho, y lo escribieron ahí, como decimos dominicanamente, machucado. Lo escribieron machucado. Ah, mis hermanos, pero en el año 1923, un arqueólogo inglés se le metió a la cabeza, como digo yo, ir a Irak a explorar la ruina de Babilonia. ¿Y cuántas cosas, mis hermanos, descubrió ahí? Había una biblioteca que pertenecía al rey Nabucodonosor y a su padre. Y en esa biblioteca encontraron miles y cientos de documentos reales. Y ahí, cuando compararon ese arameo con el de Daniel, dijeron, wow, o sea que Daniel escribió como él se concebía, un arameo alto. Es decir, cuando se hicieron las excavaciones, la expedición en 1923, y estudiando esos documentos en la biblioteca, en el palacio, en la ruina de Babilonia, fue que se dieron cuenta que habían 3 tipos de arameo. Y ahí entonces confirmaron de que el libro de Daniel estaba escrito en arameo perfecto, no machucado como ellos decían. Así que una vez más la arqueología apoyó esto. Aparte hay algo más, y con esto voy a terminar. En el capítulo 8, me parece, en el capítulo 8, el primer versículo dice, en el 3er año del reinado del rey Belsasar. Ese era otro punto que tomaban en cuenta para decir que el libro no fue escrito en el tiempo del profeta Daniel, sino después. ¿Por qué? Porque antes de 1923, lo que se conocía de la historia, de historiadores griegos, medopersas y otros, tenían un listado de los diferentes reyes de Babilonia, y ese que menciona Daniel, Belsasar, no estaba en esa lista. Por eso decían, ¿se dan cuenta? Que eso no pudo haber sido Daniel, ni en el tiempo de Daniel. Ni siquiera puso bien, porque dice que Belsasar era rey, cuando en las listas, ninguna lista de los historiadores menciona a Belsasar como rey. Y dijeron, no, eso fue alguien en el siglo II a.C. que no conocía bien la historia y puso que era Belsasar. O sea, no estaba ni siquiera en el presente. 1923, en esa expedición le estoy diciendo, encuentran un documento donde dice que Belsasar era corregente con su padre Nabonido. Corregente quiere decir que era rey al mismo tiempo. Su padre Nabonido se fue a vivir a Susa, que era la segunda capital del imperio medo-persa. Él tenía un problema de salud y en Susa las condiciones ambientales eran mejor. Y en Babilonia, la ciudad Babilonia, que era la primera capital del reino medo-persa, dejó a su hijo, que es el rey, como menciona él, Belsasar. En esos documentos que se hallaron, lo dice exactamente así. Incluso tienen doble fecha, ubicando la fecha de Belsasar y la fecha del reinado de su padre. Una vez más, la arqueología, la ciencia, confirma lo que nosotros estamos creyendo. Pero lo más importante, mis hermanos, es el testimonio de Jesús. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. A mí me basta que Jesús dijo que fue Daniel que lo escribió y que Daniel era un profeta. Amén. Eso me basta más que toda ciencia. Esto de la ciencia es para callar la boca a los escépticos que quieren siempre atacar a la Biblia. Y damos gracias a Dios y gloria de que él, esa cabrita que se fue por ahí, que los niños encontraron, eso no me creo ese cuento. Eso fue el mismo Dios que fue guiando para que las personas tengan las evidencias y se queden callados y tengan que creer. De hecho, muchos escépticos y deístas han creído en la Biblia por eso. Porque a medida que estudian historia, arqueología y evidencia, no le queda otra que tener que aceptar. Por ejemplo,
ahora se me fue de la mente, del movimiento adventista, Guillermo Miller era deísta. Él no era cristiano, primero era deísta. Y estudiando, porque sabía mucho de historia, se dio cuenta que sí, que la Biblia era real y tuvo que aceptar la palabra de Dios. Y miren cómo se formó luego, que Dios lo utilizó grandemente. Para terminar, vamos a leer. La semana pasada yo no le dije, pero yo me imagino que ustedes saben que esa es Elena de White. Más o menos fue como el año 1900 y tanto, no recuerdo exactamente. Pero aquí tenemos testimonios para los ministros, desde la página 109 a la 113, que corresponde al capítulo 13. Esto es un trozo y dice: cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro, refiriéndose a Daniel, lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa parcialmente, dice, completamente distinta. Recuerden que el escrito de Elena White es inspirado por Dios. Es decir, que Dios nos está dando una promesa condicional, por supuesto. Dice que cuando comprendamos, cuando entendamos, entonces en la iglesia va a haber un gran reavivamiento y nosotros de manera personal una experiencia completamente distinta. Por eso es que hemos iniciado este estudio del libro del profeta Daniel, y como lo leíamos en la semana pasada en el devocional, donde ella dice que necesitamos hacer un estudio más detenido. No es solamente leer un versículo y ya pasó. Detenido, meditar en él, pedirle a Dios que nos ilumine, que nos guíe en el estudio de la palabra y que ponga en nosotros el amor. Porque yo sé que el libro del profeta Daniel y el libro de Apocalipsis, lamentablemente, y es la realidad, son los dos libros que lo ponemos al final. Después, el Evangelio, sí, está bien, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero estos libros, lo leímos en el devocional la semana pasada, necesitamos prestar atención como nunca antes. Porque lo que se escribió ahí no fueron para los apóstoles, es para nosotros. De hecho, y para terminar, en el capítulo 12 de Daniel, le dicen lo siguiente a Daniel. El versículo 9 dice, desde el 8 lo voy a leer. Daniel dijo, yo oí, pero no entendí. Y pregunté, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.